Muchachos, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes. Voy a ponerme un poquito cómodo aquí, voy a robar un poquito la mesa. Qué rico y me encanta compartir con los jóvenes. Yo fui pastor de jóvenes por 7 años, trabajé con el ministerio de jóvenes por 12, de los cuales 7 fui el pastor y fue una tremenda bendición porque yo llegué a los pies del Señor no siendo jovencito. Yo tenía 26 años cuando llegué a los pies del Señor, tenía 2 hijos. Estaba John Esteban y Natalia, y bueno, ya había pasado demasiada agua por debajo del puente, como dicen por ahí. Pero algo bien importante es que cuando llegué a los pies del Señor, tenía 26 años, insisto, no era un jovencito, pero seguía siendo un joven. Yo me apasioné por Dios, y fue un proceso. Siempre cuento que yo no soy un convertido, sino un convencido de Dios, porque era bastante terco y a Dios siempre le decía: Señor, si tú ¿quieres esto conmigo? Hazlo tú, demuéstramelo tú, convénceme tú. No porque me lo digan los líderes, no porque me echen el cuento, no porque me digan en la Biblia dice esto, enséñamelo tú. Y sabes, esa terquedad me tomó 3 años para verdaderamente ser transformado por Dios. Pero fue muy lindo Dios, porque en cada etapa de mi vida Dios me fue convenciendo. Y Él se tomaba el trabajo y tuvo paciencia conmigo. La palabra dice en Romanos 2:4 que nosotros menospreciamos la bondad de Dios, menospreciamos su longanimidad, su capacidad de esperarnos. Nosotros menospreciamos su benignidad, y dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Dios nunca me mostró un rostro de te voy a dar una limpia para que cambies. Todo lo contrario, Dios siempre me mostró un rostro de misericordia, de gracia. Dios siempre me dijo: bueno, mijo, ven y te enseño. Y fue muy lindo porque de esa manera yo me convencí. Y me convencí a tal punto que un día, estando sentado en mi casa, estaba en la célula. Yo era líder de una célula. Tenía apenas 8 meses de estar convertido, y siempre he contado esto, que fue como una irresponsabilidad que me entregaran una célula siendo yo tan joven en el Señor. Pero ese día yo estaba allí, era un día de amor y amistad. Ese día yo me había tomado una cerveza, porque todavía eso estaba en mi vida, todavía tomaba trago, todavía tomaba cerveza. Y yo estaba sentado en el mueble de mi casa, estaba sentado en una esquinita, y estaba allí como en silencio para que nadie supiera que tenía tufo de cerveza. Y recuerdo que ese día, por un momento, yo levanté mis ojos, y cuando levanté mis ojos vi a Jesús parado en la puerta de mi casa. Vi esa visión de Jesús, y fue por unos segundos, y yo volteé a mirar a todo el mundo como para ver si los demás se habían dado cuenta de lo que yo acababa de ver. Y nadie se dio cuenta, obviamente. Era una visión que el Señor me había regalado en ese momento. Era muy nuevo en el Señor, era muy pollito en el Señor, tenía pie y medio en el mundo todavía, pero a Dios le plació permitirme esa visión. Y en ese momento yo sentí la voz del Espíritu Santo, y el Señor me dijo: santifícate. Y a partir de ese momento entró en mi corazón un temor santo, porque yo estaba haciendo verdaderamente las cosas como no era. Y a partir de ese momento empecé a decirle: ok, Dios, si tú quieres que yo cambie, cámbiame. Pero yo le abrí la puerta de mi corazón a Dios, y empecé a ver cómo Dios empezó a transformarme, y cómo Dios empezó a hacer algo nuevo en mí. Y me fui apasionando por Dios, y para mí lo más importante era Jesús, lo más importante eran mis tiempos con el Señor, lo más importante era poder caminar con Él, conocerlo, leer la palabra, adorar, orar. Y después de ser un hombre tan parrandero, un hombre con tanta filosofía en mi cabeza, con tantas ideas, con tanto intelecto del mundo, pero tanto desconocimiento de Dios, me tuve que rendir, y cuando me rendí a Dios realmente fui transformado. Y sabes que uno de los pasajes que siempre me recuerda al Señor y que me hace evocar esa temporada de mi vida cuando apenas conocía del Señor, porque Dios me habló de algo, y yo quiero que tú hoy lo anotes, que lo subrayes. Yo lo tengo, si yo te pudiera mostrar, no tengo mi Biblia física ahora aquí, pero en mi Biblia yo tengo ese versículo, lo tengo subrayado. Creo que fue uno de los primeros versículos que yo subrayé, y está en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 29. Y fue una palabra que Dios habló a mi corazón, y yo espero que hoy a tu corazón esa palabra haga eco, y que tú la puedas internalizar, porque aquí el Señor me dio una revelación que empezó a transformar mi vida. La palabra aquí en Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza,
y la hermosura de los ancianos de su vejez. Esa palabrita transformó mi vida cuando el Señor me la reveló. Y yo creo que de 100 prédicas tal vez que pude haber hecho con los jóvenes, creo que en 90 de ellas yo traía este versículo. La gloria del joven, o la fuerza, la gloria del joven es su fuerza. Y un día yo le pregunté al Señor, ok Señor, pero ¿cómo así que la gloria del joven es su fuerza? ¿Qué tiene que ver? Hay una traducción que dice que la gloria del joven, o que el joven se puede jactar, o el orgullo del joven, dice creo que la versión de la traducción lenguaje actual, que el joven se puede jactar, se puede enorgullecer de su fuerza, porque está joven. Porque un joven a la larga puede levantar cosas. De hecho, yo cuando vengo con el mercado, normalmente llamo a John Esteban y le digo, carga tú las cosas más pesadas. Porque a la final hay vigor, hay fuerza, hay todo eso. Pero también la palabra en Isaías, en el capítulo 40, dice la palabra que aún los jóvenes se cansan y desfallecen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y serán levantados como las alas de las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y lo que Dios empezó a hablarme es que la fuerza que tiene un joven no tiene que ver con su estado físico. Porque aún físicamente hablando, nuestra fuerza proviene de nuestra capacidad cardíaca. Por eso cuando hacen esos exámenes del corazón, dicen vamos a hacer una prueba de esfuerzo y lo que te están midiendo es el corazón. Porque la capacidad cardíaca que nosotros tengamos, si nosotros tenemos un corazón sano, entonces nuestro corazón va a poder bombear suficiente sangre para todos los órganos, para nuestros músculos. Y cuando todos nuestros músculos son irrigados con suficiente sangre de nuestro corazón, entonces podemos tener fuerza. Además de que nos ejercitemos. Porque puede ser que una persona vaya al gimnasio, pero si su corazón le falla, no va a poder levantar cosas pesadas, porque no tiene fuerza. Entonces entendí que la fuerza del joven está en su corazón. Que cuando un joven se puede gloriar de algo, se puede gloriar porque la fuerza proviene de su corazón. Pero un momento, no del corazón físico. Porque entonces el Señor empezó a profundizar conmigo y me dijo, ok, espérate, pero no es el corazón físico. No es la fuerza física. Es la fuerza que puede haber en el corazón de un joven, pero el corazón espiritual. Y para los hebreos, y el Señor empezó a enseñarme, para los hebreos el corazón es como un solo saco, en donde están los pensamientos, los deseos, las emociones, donde están nuestros sentimientos, donde está nuestra voluntad, todo eso está en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, básicamente se está refiriendo de nuestro ser, de lo que nosotros somos internamente. Y entonces entendí este versículo. Entendí que cuando este versículo dice la gloria del joven es su fuerza, está diciendo este versículo, un joven se puede gloriar porque tiene un corazón fuerte para Dios. Porque sus emociones, sus deseos, sus sentimientos, todos están alineados con Dios y eso es lo que le da fuerza. Porque solo cuando tú tienes fuerza para estar con Dios, solo cuando tú eres apasionado por Dios, entonces puedes hacer lo que quieras. La palabra dice que para el que cree todo es posible. No hay nada imposible para los que creen. Pero ese creer es con el corazón, no con el corazón físico, es con el corazón espiritual. Es con un corazón que es capaz de volar cercas. Un corazón que es capaz de ir a cualquier parte del mundo. ¿Sabes? Cuando nosotros hace unos años entregamos a nuestra hija Natalia en la escuela de misiones, tenía 15 añitos. Y yo la veía así chiquita, flaquita, y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a dejar a esta muchachita ahí? Y yo tenía el corazón arrugado, pero el Señor nos había dado una palabra profética, como dos o tres años antes, en una prédica, en una administración. Ella pasó adelante, ella que no era siquiera de pasar adelante, ella pasó adelante y mientras yo la estaba ministrando, el Espíritu Santo me dijo que se la entregara, porque la iba a usar como una misionera, la iba a llevar a las naciones, que la adiestrara y que se la entregara. Y yo ese día con lágrimas en mis ojos se la entregué y le dije, Señor, te la entrego. Y yo recuerdo que ese día los dos llorábamos allí, porque algo espiritual profundo estaba pasando, pero yo entendía que había algo de fuerza que estaba viniendo a su corazón. Y cuando a los 15 años ella nos dijo que se quería ir para la escuela de misiones, simplemente recordé esa palabra que Dios nos había dado.
Y simplemente recordé mientras íbamos en el avión hacia Cali. Y yo venía pensando, ella estaba más flaquita, más chiquita. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a entregar a mi bebé en ese lugar? Y llegamos a la escuela de misiones y yo veía que el lugar, de repente, las paredes estaban sin pintar. Le iba a tocar dormir tal vez en una cama dura. Qué bendición es la escuela de misiones. Yo quiero bendecir a todos los que son de escuela de misiones. Pero ese día que yo llegué a ese lugar, yo dije, Señor, ¿qué vas a hacer con ella? Y el Espíritu Santo ese día me recordó que había una promesa y que había fuerza en su corazón. Y he visto año tras año ver cómo es transformada, cómo fue transformada. Y ahí en ese cuerpecito que tiene ella, cuánta fuerza hay en su corazón, cuánto de Dios hay en el corazón de ella. Vi a sí mismo a John Esteban tropezarse, rasparse la barba, salir malogrado, y lo vi vez tras vez equivocarse. Pero hasta cuando él tuvo un encuentro personal con Dios, y yo recuerdo que había madrugadas que él estaba ahí en su habitación y estaba adorando al Señor, y yo bajaba y eran las 3 de la mañana y yo sentía que él estaba allí llorando, y yo lo único que hacía era ponerme afuera a llorar y a adorar al Señor, porque yo decía, Señor, tú estás haciendo algo con él. Y una vez más el Señor me recordaba, yo estoy produciendo fuerza en su corazón, yo estoy haciendo de él un hombre fuerte. Y vi cómo Dios lo levantó luego y lo ha convertido en el pastor que soy, porque Dios puso fuerza en su corazón. Así mismo también vi con Valeria, como esta niñita chiquita que danzaba y se correteaba por todas partes, vi como Dios soplaba fuerza en su corazón. Y la vi combatir con cosas que ustedes no tienen ni idea. Con el rechazo, con cosas en el colegio. Y vez tras vez la vi levantarse, adorando al Señor, y se ha equivocado y ha hecho cosas también indebidas, pero Dios la ha respaldado y la ha levantado. Y hoy es una mujer que camina con el Señor porque halló fuerza en su corazón. Y yo quiero retarte en esta tarde de que nosotros no somos especiales. Nosotros no somos del otro mundo. No es que nosotros, el Señor haya hecho una cosa diferente a lo que pueda hacer contigo. Simplemente nos dispusimos. Y quiero llevarte a la palabra en el libro de Hechos. Y aquí hay una historia que me encanta. Es la historia de Esteban, no de John Esteban. La historia de Esteban, de un joven que decidió enamorarse del Señor y apasionarse por Él. Y Dios puso tanta fuerza en su corazón, y una fuerza que lo llevó a transformarse. Y voy a volver a declarar esto sobre tu vida. Tu fuerza está en tu corazón. La gloria de Dios sobre tu vida está en la fuerza de tu corazón. Y solo si tú permites que el Espíritu Santo entre a tu corazón y te transforme y haga contigo lo que tenga que hacer, tú vas a hallar la fuerza suficiente para hacer lo que Dios ha dicho de ti. Y quiero llevarte al libro de Hechos. Acompáñame ahí, Hechos capítulo 6. Y en el capítulo 6 está esta historia de uno de los hombres. Esta es una de las historias que más me encanta en la palabra. La historia de Esteban. Porque, ¿sabes? Esteban no era parte de los 12 discípulos. Esteban era parte de los discípulos. Tal vez de los 70, tal vez de los 24, no sé. Pero él no era de los 12. Y ciertamente había una circunstancia especial en ese tiempo, porque los que eran los sacerdotes de la época, los que eran los discípulos de la época, Juan, Pedro, Jacobo, en fin, ellos estaban recibiendo muchas demandas de la gente porque se sentían desatendidos. Así que ellos consideraron que tenían que levantar a unas personas que pudieran administrar a la gente en ese tiempo para poderle dar ayudas a las viudas, a los que eran huérfanos, para llevar como la administración de lo que se estaba desarrollando, se estaba formando como la iglesia del Señor. Y dice la palabra que entonces eligieron a Esteban como uno de los 7 diáconos que levantaron para que fuesen estos que administraran. Pero dice aquí la palabra, dice allí en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era un varón valiente, era lleno del Espíritu Santo, era lleno de fe, era alguien que tenía algo especial.
Era alguien que Dios había puesto sus ojos sobre él. Y quiero decirte en esta tarde, que si tú estás viendo este en vivo, Dios puso sus ojos sobre ti. Y la palabra dice que Él nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Así que tú tienes fe en tu corazón. Y dice la palabra que era lleno del Espíritu Santo. Y si tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú también estás lleno del Espíritu Santo. Tú también tienes al Espíritu de Dios en ti, que te puede hacer ese hombre fuerte que necesitas ser. Y la palabra dice aquí entonces, en el versículo 8, y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. No solamente era un joven que tenía fe, que estaba lleno del Espíritu Santo, sino también era alguien que tenía gracia. Estaba lleno del poder de Dios y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era alguien que estaba lleno del Señor y estaba usando lo que Dios le había dado. Porque quiero hacer un paréntesis aquí. Si tú has sido elegido por Dios como joven, si tú sabes que Dios puso sus ojos sobre ti, y tú sabes que hay fe en tu corazón, sabes que el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón, entonces tú tienes que usar lo que tienes. Y solamente tienes que dedicarte a orar, tienes que dedicarte a impartir palabras. Y sabes, en estos tiempos, yo he visto a algunos de ustedes publicando palabras, algunos de ustedes cantando canciones en vivo, algunos de ustedes haciendo devocionales aquí en la iglesia, y yo me gozo por lo que está pasando. Yo me gozo por ver cuánta gente hoy está recibiendo del Señor. Pero también sé que así como normalmente pasa en todo lugar, este tiempo va a pasar. Y esto que hoy estamos viendo del hambre que tiene la gente por buscar del Señor, también va a pasar. Y te voy a decir por qué. Porque en los primeros días de esta pandemia, yo salí, me acuerdo, la primera semana de esta pandemia, cuando nos dijeron que teníamos que estar todos enclaustrados. Esa primera semana yo salí. Y yo recuerdo que iba en el carro y yo me sentía como Soy Leyenda. O sea, las calles estaban solas literalmente. Todo el mundo estaba guardado. Pero con los días, la gente ha estado como, ok, hay más de 36 muertos en Cartagena. En ese entonces, el primer muerto de la ciudad, ¿sabes dónde vivía? Aquí en nuestro barrio. A 4 casas de la nuestra. Aquí en la esquina. Y había tanto temor en el ambiente. Todo el mundo estaba lleno de temor. Nadie salía. Todo el mundo con los tapabocas, no sé qué. Pero con los días, después de 7 semanas, la gente empezó a decir, ¿qué más da? Ahí está el coronavirus. Se empezaron a acostumbrar. Y aquellos que los primeros días querían escuchar cualquier en vivo y tal vez escuchaban 6, 7 en vivos al día, escuchaban música cristiana todo el día, esos hoy se están olvidando. ¿Sabes qué pasó? La segunda semana que estábamos enclaustrados, mis vecinos que les gusta el vallenato, el reggaetón, les gusta la champeta, empezaron a poner música cristiana. Y yo dije, wow, están poniendo música cristiana, qué bendición. Pero después que pasaron como 3 o 4 semanas, volvieron al vallenato, volvieron al reggaetón, volvieron a la champeta. Y ojo, no estoy diciendo nada, no estoy hablando nada en contra de esta música, no. Lo que quiero decir es que al principio todos tenían sed y hambre por buscar. Pero con los días, ya a la gente le cuesta permanecer en un en vivo. Ya la gente dice, ok, otra vez que están hablando de Dios. Ok, sí, ya sé que el mundo se va a acabar. Y sabes una cosa, que a lo mejor tú eres de la generación que va a ver la venida del Señor. A lo mejor tú estás viviendo esta temporada porque a lo mejor el Señor va a venir pronto y tú vas a ver la venida de Dios. Y es tan importante que tú en este tiempo no permitas que el fuego de tu corazón se apague. Porque mucha gente hoy quiere buscar de Dios. Pero insisto, esto va a pasar. La pandemia se va a acabar. Vamos a poder volver a salir a las calles. Y de repente tú vas a tener entonces que probar si tienes un corazón lleno de fuerza. Si tienes un corazón apasionado por Dios. Porque la pasión que Dios coloca en el corazón es una pasión que permanece. Y vas a tener que probarlo. Porque aún de pronto algunos amigos tuyos, cuando tú les escribes y les dices, hey, ¿qué tal si te invito a una célula? Y yo vi por ahí que la jugada y la otra célula, no sé, la de Cristian Maracú, no sé qué cosa, y todas esas células, y la gente está llegando y todo el mundo está llegando, porque todo el mundo quiere escuchar una palabra de Dios.
Pero al final, algunos se van a enfriar. Al final algunos van a decir, ok, ya estoy hasta aquí de escuchar estas prédicas. Al final, algunos se van a terminar apartando. Y aquí es cuando Dios va a empezar a mirar a aquellos que verdaderamente pueden gloriarse de la fuerza que tienen en el corazón. De aquellos que se apasionaron por Dios como Esteban. Y dice la palabra que Esteban hacía prodigios y milagros. Pero no podían resistir, dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y saben, se empezaron a llenar de rabia contra Esteban. Se empezaron a llenar de rabia contra él porque era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y al llenarse de rabia contra él, dijeron, a este tenemos que matarlo. Tenemos que hacer algo contra él. Y hubo gente que empezó a hablar de él y pusieron testigos falsos, dice la palabra, para decir que él estaba contradiciendo lo que decían las Escrituras. Porque él conocía lo que Dios decía en la palabra, él conocía la historia y empezó, dice allí en el capítulo 7, y quiero que vayamos al capítulo 7, y en el capítulo 7 dice la palabra que Esteban empezó a traer como una especie de defensa, a contar toda la historia, desde la época de Abraham hasta la época actual de Jesús. Lo habían acusado de que estaba hablando en contra de Moisés. Y lo habían acusado porque querían matarlo. Y este hombre estaba hablándole con tanto denuedo. Estaba hablando con tanta valentía desde su corazón. Estaba hablando con tanto amor en su corazón por las cosas de Dios. Y ¿sabes una cosa? Cuando tú entiendes que la fuerza que Dios ha puesto en tu corazón es para que no se apague. Tú no te puedes apagar aún en medio de las circunstancias más difíciles que puedan haber. Porque en medio de las circunstancias más adversas, allí estaba Esteban. Lo querían matar. Querían acallar su voz. Les daba rabia que él estuviese hablando. Les daba rabia de que él estuviese contando todo lo que estaba contando. Y dice la palabra en el versículo 51, les dice él a los que lo estaban escuchando, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Tuvo aún la valentía de decirle a aquellos que lo estaban escuchando, que ellos estaban resistiendo a lo que él les estaba hablando. Y van a haber personas que cuando pase esto se van a resistir a lo que tú tengas que hablar. Pero tú vas a tener que seguir levantando tu voz. Y tú vas a tener que seguir predicando y hablando esta palabra. Porque si tú hoy has sido alcanzado por Dios, has sido alcanzado con un propósito. Porque Dios tiene contigo un plan que es mucho más grande que tú. Y te quiero hablar, si de repente tú hoy por primera vez estás conectado, a ti Dios te eligió para un tiempo como este. Para que tú fueses valiente, 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 valiente. Para que tú puedas llenar tu corazón de la fuerza que Dios coloca. Para que tú te puedas levantar. No solamente con la valentía, sino aún con una palabra de poder. Para hacer, ¿sabes? Yo me gozo cuando yo veo a Jesús, cuando yo veo a los muchachos, a Samuel en Barranquilla, y lo veo montándose en los buses, cantando canciones, predicando en público. Qué hermoso lo que están haciendo. Pero va a requerir que esa fuerza no se apague. Porque las circunstancias tal vez en algún momento van a ser adversas. Pero ustedes van a tener que resistir. Van a tener que resistir. Dice la palabra en el versículo 54 del capítulo 7, que cuando los que estaban ahí oyeron a Esteban hablar desde Abraham hasta la época actual, todo lo que pasó, todo lo que Dios hizo, todas las cosas que hablaban acerca de Jesús y el Jesús que ahora habitaba en su corazón, un Jesús que era capaz de hacer milagros, de transformar vidas, que no era religioso, que no era una religión, que era una pasión, que era una fuerza en el corazón. Y dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban furiosos porque él les estaba hablando, porque él tenía un mensaje. Y dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Hay una versión, creo que la versión Dios habla hoy, que dice que vio a Jesús de pie al lado del Padre. ¿Y sabes cuándo un rey se pone de pie? Un rey se pone de pie cuando recibe y acepta a alguien. Es como cuando un estadio se pone de pie porque llegó el artista o porque llegó el equipo de fútbol y el estadio se pone de pie. Imagínate, cuando un rey en la monarquía se pone de pie delante de alguien que está entrando o delante de alguien que se ha puesto delante de su presencia, es porque no solamente le está dando la aceptación, es porque lo está recibiendo con honra. Y hay una versión, creo que la versión Dios habla hoy, que dice que vio a Jesús parado al lado del Padre. Mientras estos estaban crujiendo sus dientes, mientras querían matarlo por lo que él estaba diciendo, él estaba allí, delante de los que lo estaban acusando. Y dice la palabra que vio a Jesús de pie, al lado del Padre, como diciéndole a Esteban: estoy tan agradado de tu corazón, estoy tan alegre de lo que estás haciendo, que no importa la circunstancia, porque dice ahí la palabra que los cielos estaban abiertos. Y a lo mejor nosotros creemos que los cielos se abren, no sé, en las circunstancias más chéveres del mundo. Pero esta era una circunstancia adversa. A él lo querían matar porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era la circunstancia más adversa de todo. Imagínate que a ti te quieran matar. Y en medio de esa circunstancia tan adversa, él vio los cielos abiertos. Quiero decirte que aún en medio de la peor circunstancia de todas, tú vas a poder ver los cielos abiertos. Que aún en medio de la circunstancia más adversa, y no sé si tú hoy estás viviendo alguna circunstancia adversa, tal vez en tu familia, en tu casa, con tus padres, tal vez en tu propia existencia, en tu propia vida, en tu propio corazón. Pero quiero decirte que aún en medio de esa circunstancia Dios es capaz de abrir los cielos. Y si tú puedes ver con los ojos del Espíritu, vas a poder ver a Jesús. ¿Sabes? Así como cuando yo ese día estaba sentado allí en la esquina de mi casa con unas cervezas encima, tal vez sonando en mi corazón esa canción de la gasolina, porque esa era la canción que sonaba en mi cabeza. Aún en medio de esa peor circunstancia, los cielos se abrieron y yo vi a Jesús parado en la puerta de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está para condenarte. Por ahí dicen de que el Señor no está buscando gente que esté lista, está buscando gente dispuesta. Y Jesús sabía que en mi corazón había disposición para Él. Lo que pasa es que estaba lleno de pecados, estaba lleno de muchas cosas que luego Él mismo se encargaría de quitarlas. Pero había pasión en mi corazón por Dios. Yo recuerdo que cuando me tocaba dirigir la célula, a pesar de que tenía pie y medio en el mundo, yo me encerraba en mi habitación y empezaba a leer la palabra. Y lo mejor de todo es que empezaba a entender todo lo que Dios me decía. Y de pronto yo estaba allí predicando y mientras predicaba las palabras salían de mi boca y yo no sabía por qué hablaba esas cosas. Algunas de ellas ni siquiera yo las estaba haciendo. Pero mientras yo predicaba, Dios me hablaba a mí. Y Dios transformaba mi corazón. Y el Espíritu Santo me convencía. Y cada vez era transformado de gloria en gloria como por la imagen de Él. ¿Sabes? Fueron tantos momentos que el Señor me confrontó en un baño, en una habitación cerrada, preparando una enseñanza de cosas que yo no estaba haciendo. Pero a Dios no le importaban mis borracheras de ese momento, no le importaban mis mentiras, a Dios le importaba lo que estaba viendo en mi corazón, un corazón lleno de pasión. Y por eso el Señor me eligió en ese tiempo, en medio de mis defectos, en medio de mis debilidades. El apóstol Pablo dijo: ¿sabes? Si hay una cosa en la que me tengo que gloriar es en Jesús. Me tengo que gloriar en mis debilidades. Porque cuando yo digo que soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo le pidió al Señor: quítame esta aguijón que está en mí. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese aguijón que tienes tal vez no sé, puede ser algo del carácter, ese pecado que no te ha podido quitar. Eso que de pronto todavía te está haciendo que te detengas, a lo mejor es precisamente la razón por la cual está allí, es para que sigas buscando a Dios. Porque a lo mejor el día que eso se te quite, ese día dejas de buscar a Dios. Y Dios muchas veces tiene procesos con nosotros, que nosotros quisiéramos que fueran express, pero Dios lo retiene y espera con nosotros y deja que nosotros nos revolquemos en el barro un poco. ¿Sabes por qué? Porque al final Él quiere limpiarnos y luego decirnos: yo te limpié por amor a ti. No me importa en qué barro te
revolcaste. No me importa dónde te metiste. ¿Sabes? Si había alguien menos indicado para ser pastor en la vida, era yo. Si había alguien menos indicado para ser un ministro, era yo. Un tipo que le gustaba el mundo, le gustaba la parranda. Pero Dios vio lo que había en mi corazón. Dios vio lo que había en mi corazón. Allí estaba Esteban, viendo a Jesús de pie, al lado de la gloria del Padre. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú esta noche vas a ver a Jesús de pie, al lado de la gloria del Padre, con los cielos abiertos, viéndote, viendo tu corazón, viendo la pasión que hay en ti, no importando las circunstancias, no importando que hay tal vez circunstancias que necesitas entregar en la cruz, que necesitas rendirlas, pero Dios está viendo más encima, más allá, está viendo en la eternidad. Él está viendo ya el hombre o la mujer completo. No está viendo lo que hay hoy. Tu realidad de hoy no se compara con la verdad que está escrita de ti. Tu realidad de hoy es distinta a la verdad que Dios ha escrito de ti. Lo que Dios ha dicho. El hombre o la mujer que va a levantar para que represente su gloria, represente su reino. Y hoy Dios está poniendo fuerza en tu corazón en el nombre de Jesús. Y termina diciendo el texto acá, en el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. A ellos les fastidiaba, parece que les estuviera hablando yo no sé qué. Estaban escuchando a un hombre lleno de pasión, un hombre hablando de Jesús allá en su gloria, de cielos abiertos. Ellos no podían resistirlo. Y yo te quiero decir en esta tarde, hay gente que no va a poder resistir lo que tú hables. Y a lo mejor se van a tapar los oídos y te van a decir, hey, no me importa lo que tú tengas que decir. El sábado pasado estábamos como familia haciendo un ayuno. Y estaba el Espíritu Santo en este lugar y nosotros estábamos predicando con denuedo. Y de repente, no sé, un joven escribió que parecíamos una secta. Y habrá gente que se levante en contra nuestra y dirá que estamos locos, que es una secta, que no sé, no me importa. Algunos les dolerán los oídos al escucharnos, pero no importa. Tu corazón tiene que seguir sacando pasión y poder para que tú no pares, para que tú seas como aquel que va adelante. Y mira lo tremendo que termina pasando, dice el versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Escucha eso. Lo sacaron de la ciudad. No lo resistían. Y empezaron a apedrearlo. Y mientras lo desnudaron porque querían humillarlo, le quitaron la ropa, le quitaron todo. Y lo pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese Saulo es el que sería luego el apóstol Pablo. El hombre que escribiría más del 70% del Nuevo Testamento. El hombre que transformaría la vida de aquellos gentiles que no eran parte del pueblo judío, sino eran parte de la iglesia, del pueblo adquirido por Dios. El hombre que subió al cielo, dice la palabra, no sabe si en espíritu o en carne, pero Dios lo tuvo en el cielo y que el Señor le dijo, no te doy permiso para que hables de las cosas que vistes. El hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús y Jesús le enseñó él mismo después de resucitado y haber ascendido al cielo. ¿Sabe? Era la historia de un diácono marcando la vida de un apóstol. Escucha eso. Era la historia de un diácono marcando la vida de un apóstol. Tú no sabes, mientras tú estés predicando la palabra y haya gente resistiéndose, y haya gente diciendo por qué este pelado no se calla. A lo mejor hay alguien que está por ahí parado, escuchando tu denuedo, escuchando tu fortaleza, escuchando tu valentía. Y a lo mejor tú vas a impactar la vida de ese que va a ser un gran evangelista. Y a lo mejor ese algún día se va a acordar de que había un pelado que estaba allí predicando con un denuedo que no le importaba que lo insultaran, que le dijeran cosas, no le importaba nada. Y vas a marcar la vida de gente que va a ser poderosa para Dios. ¿Sabes? Cuando yo me convertí al Señor, la gente no me creía.
Y hubo un momento que dolía mi corazón porque yo llegaba a las fiestas de la familia y me sacaban Biblias y me decían, santifica las fiestas, pastorcito. Y eso compunquía mi corazón. Yo no quería ir a las fiestas. Pero cuando Dios empezó a llenar mi corazón de fuerza, de nuevo, yo dije, no, yo tengo que ir. Y entre más se burlaban de mí y entre más me decían cosas, más mi corazón se llenaba de fuerza y de pasión, porque yo sabía que algún día las palabras que salían de mi boca iban a impactar los corazones de ellos. Y hoy, para la gloria de Dios, gran parte de toda mi familia ha recibido al Señor. Algunas de mis tías se congregan en la célula, mis primos, hoy se conectan por los en vivos. ¿Sabe por qué? Porque nunca callamos nuestra voz. Nunca la callamos, había pasión en nuestro corazón. Y termina diciendo el versículo 59, y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. ¡Wow! ¿Sabes? Lo estaban apedreando. Él se puso de rodillas. Él estaba viendo a Jesús y empezó a pedir perdón por ellos. Empezó a decir, Señor, no les tomes en cuenta esto. Los que se burlan de mí, los que me quieren matar, no saben. El sábado que veíamos que este chico escribió que éramos una secta, lo que hicimos fue orar por él y declarar que sobre su vida el Señor resplandecería. Porque nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo. Yo me imagino que Esteban estaba replicando lo que vio hacer a Jesús en la cruz, mientras lo habían clavado y estaba allí ensangrentado, casi sin aliento. El Señor lo único que hizo fue pedir perdón por aquellos que lo mataron. Y le dijo, Señor, no tomes en cuenta sus pecados, todo lo que me han hecho, Señor, ellos no saben lo que hacen. Y se necesitan jóvenes con pasión, que no solamente no le importa lo que dicen en contra de ellos, sino que pueda orar por aquellos que los maltratan. Que tú te puedas levantar con tanta pasión que estés dispuesto a dar la vida por Dios. A lo mejor estás pensando, wow, pastor, pero estás pidiendo demasiado. No, estoy pidiéndote que llenes tu corazón de la pasión de Dios. Y si tú eres uno de esos jóvenes y a ti hoy esta palabra está hablando a tu corazón, si tú hoy estás sintiendo como un ardor en tu corazón, quiero decirte que ese versículo de Proverbios 20:29 se está cumpliendo en tu vida hoy. Ese versículo está ardiendo en tu corazón. La gloria del joven es su fuerza. La gloria del joven es la fuerza de su corazón. Hoy Dios está poniendo fuerza, está haciendo arder tu corazón. Para que tú te apasiones, para que tú te levantes en esta tarde. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, que si esta palabra hoy ha hablado a tu corazón y tú hoy te sientes retado por Dios, si tú hoy te sientes animado por el Espíritu Santo, quiero que tú en un acto de fe, así como Esteban, te pongas de rodillas, allí donde estás. Deja tu teléfono, el computador, no sé dónde estás escuchando esto en vivo, pero ponte de rodillas. Y ponte de rodillas en esta tarde. Y sabes, dile, Señor, aquí estoy, yo me rindo delante de ti. Porque solamente quiero recibirte, quiero recibir el fuego de tu espíritu. Quiero recibir la pasión que tú vas a soltar sobre mi corazón hoy en el nombre de Jesús. No tengas en cuenta hoy si hay pecados, si hay debilidades, no tengas en cuenta eso. Papá no está buscando gente perfecta, Dios perfecciona lo que busca. Papá no está necesitando a alguien que tenga cartones y que tenga tanta teología, está buscando gente que tenga corazones dispuestos a darlo todo por Él. Y yo sé que ustedes son una generación que Dios ha levantado con una pasión mayor, porque ustedes son la generación de la doble porción. Porque ustedes son la generación que Dios ha levantado para un tiempo como este. No en vano están viviendo una circunstancia como esta. Siendo jóvenes, no en vano. Porque cuando acabe todo esto, ustedes van a salir disparados como flechas. A predicar la palabra, a llevar el mensaje. Y yo declaro en esta noche, en el nombre de Jesús, que esa pasión viene sobre ti. Y que tú vas a estar tan lleno del Espíritu Santo. Que vas a estar tan lleno de pasión.
que no te va a importar, que otros no quieran escuchar esta palabra porque algunos se enfriarán, pero tu pasión se avivará en el nombre de Jesús. Tu pasión será más grande cada día. Así que vamos, ponte de rodillas ahí y dile: Señor, yo hoy rindo mi vida delante de ti. Yo hoy rindo mi vida delante de ti. Y yo te pido, Señor, que tú abras los cielos hoy y que tú derrames pasión en mi corazón. Que tú hoy derrames, Señor, el fuego de tu espíritu. Que tú hoy derrames vida sobre mi vida en el nombre de Jesús. Y que para ti lo más importante sea Dios. Que a partir de hoy lo más importante sea Dios en tu corazón. Sea Dios en tu corazón. Padre, oro en esta tarde en el nombre de Jesús. Y yo declaro que tu presencia, Señor, viene sobre cada joven que está hoy conectado a través, Señor, de este en vivo, Señor. Señor, y yo puedo ver los cielos abiertos esta tarde y puedo ver los ángeles, Señor, derramando gloria, Señor, como a paladas de gloria, Señor. Y hoy están siendo activados, Señor, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Hoy están siendo activados, Señor, aún apóstoles en el nombre de Jesús. Hoy están siendo derramados dones espirituales sobre esta generación. Hoy, Señor, están siendo avivados en el nombre de Jesús. Y reciban allí, reciban dones del Espíritu Santo, dones de sanidad, dones de milagros, dones de poder, dones de sabiduría. En el nombre de Jesús hoy están siendo derramados dones para esta generación que se levanta apasionada por Dios. Hoy están siendo derramados. Hoy los cielos se abren. El Rey de Gloria está de pie. Está aplaudiendo por una generación que se apasionó por Dios. Que no le importa nada. Una generación que hoy ha decidido ir adelante. Una generación que ha decidido ser una generación para Dios. Una generación que ha decidido apartarse del pecado y declarar sus vidas en obediencia al Rey de Reyes. Una generación para Dios. Señor, oro por esta generación, papá. Señor, y yo declaro que tú la guardas en el hueco de tu mano. Señor, yo declaro que se levantarán padres y madres, Señor, llenos del Espíritu Santo. Esposos, Señor, que van a ser responsables, amantes de Dios, que van a levantarse, Señor, con pasión por las cosas tuyas, Señor. Mujeres sabias que edificarán sus casas, Señor. Hoy se levanta una generación, Señor, diferente, que serán como lumbreras, Señor, en los cielos, papá. Una generación en medio de una generación perversa se levantará con una palabra de poder. Apartados para ti, Señor. Señor, y que como Esteban entregarán sus vidas por ti, Señor. Hasta su último aliento. Yo declaro que ustedes son la generación que hasta el último aliento servirán al Señor. Ustedes son una generación que servirán al Señor hasta su último aliento. Habrá tanta pasión en sus corazones que nunca se pensionarán de las cosas de Dios. Hasta su último aliento le servirán a papá. Y ustedes van a levantar generaciones poderosas. Porque yo declaro que sus generaciones van a ser bendecidas al 100%. Y declaro que tendrán hijos, nietos, bisnietos apasionados por Dios. Por cuanto ustedes decidieron obedecer al Señor. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No me quiero ir.
Amén. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero aquí. Te queremos a ti, papá. Tú eres el mejor regalo de todos. Chicos, yo le puedo decir que si no fuera por el Señor, mi vida estaría vacía. Yo bendigo el día en que el Señor llegó a mi vida. Y ese viejo hombre fue transformado en un servidor de Dios. ¿Sabe? Porque yo hoy estoy recogiendo los frutos de haber entregado mi vida apasionadamente por Dios. Y todavía falta. Porque yo declaro que voy a ver a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos sirviendo a Dios con más pasión que yo. Porque ellos serán los de la doble, de la triple, de la cuádruple, de la cuádruple. Serán ellos de la cuádruple unción en el nombre de Jesús. Y declaro esa palabra para ti también. Wow, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.